su resistencia al concreto y ya fuera del tema de la longitud, su columna va a tener una carga axial de compresión, por lo que pues, difícilmente es de tracción, pero por lo general es de compresión. Y que las columnas van a sufrir flexión. El tema de la flexión es que eso genera deformación lateral, y la deformación lateral por eso genera momentos secundarios, dada el desalineamiento de la carga de compresión. ¿Sí? La carga de compresión ya no está alineada y genera pues, un momento secundario, que le llaman PD. Entonces, dependiendo de la magnitud de ese momento, es que uno puede decir que la columna es larga, esbelta, si debe tener muy en cuenta ese tema del momento secundario, que creo que les mostré pues, un grafiquito por aquí, a ver si lo veo, ¿dónde está? Aquí, ¿cierto? Ese momento secundario, eso lo deben de leer por claro. Bueno, si estamos entonces hablando de unas columnas cortas, obviamente esas columnas van a fallar por compresión, a pesar de que van a tener pandeo, van a fallar realmente por compresión. Aquí hay unas imágenes que les puede ayudar a identificar eso. Si falla por compresión, miren este dibujo. Este dibujito de aquí sería más o menos esta. ¿Sí? No es muy chévere la imagen. No sale muy bien. Es como ser esta, falla por compresión. ¿Sí? Bueno, estas son más como, aquí está compresión, pero esta está casi como se supone que aquí se cambia, pero no se ve muy bien. La verdad, esta imagen están felices. En este detalle, falla esa compresión, la deformación por pandeo y pues un corte, digamos, acortando. Una cosa que se ve aquí, en esta imagen, es claro el pandeo, ¿sí? Dense cuenta que aquí se nota que hay una carga axial de compresión, ¿verdad? Para que se genere esa deformación y genera pues este pandeo de la columna. Esta imagen tampoco está tan buena, pero uno podría fallar la columna por adherencia. O sea, ¿qué pasa si el acero no se desprende del concreto por adherencia? Cuando pasa eso, uno empezaría a ver es que el concreto se rompe la parte externa del concreto, el recubrimiento se sale, empieza como a salir, se empieza a descascarar. Ya, más o menos estamos bien. Bueno, pero ¿cuál es la resistencia si estamos hablando de columnas que van a fallar por compresión? Esta. Es sencillo el cálculo porque no vamos a hablar de pandeo, sino flexión, digamos, esfuerzo axial puro. Si vamos a hablar de esfuerzo axial puro, es muy fácil entender esta expresión, que sería la fuerza máxima que aguanta una columna a compresión. ¿De qué se trata aquí? Primero veamos esto. Este es el esfuerzo máximo de concreto, que ustedes lo han identificado fácilmente cuando hacen el ensayo a compresión de cilindro, ¿cierto? O sea, identifican perfectamente que ese ensayo es para compresión pura. Entonces ustedes sacan el F', que es simplemente fuerza sobre área, ¿verdad? Porque es compresión pura. Entonces, este es el F', este es el esfuerzo máximo. Si uno hiciera esfuerzo por área, ¿eso qué le da? Pues la fuerza. Y es exactamente lo que aparece aquí. La fuerza máxima a compresión que tiene una columna es esfuerzo máximo por el área. Así de simple. Esfuerzo máximo por el área. El detalle de que estos concretos reforzados requiere analizar cuánto aguanta por el lado del concreto y cuánto aguanta por el lado del acero. Igual, esfuerzo por área. El esfuerzo del concreto por el área. Y acá también es el esfuerzo del acero por el área. Entonces, ¿cuál es la capacidad máxima? Es el esfuerzo máximo del concreto, el esfuerzo máximo del acero, multiplicado por el área. Así de sencillo. Ahora, ¿qué es este punto 85? El punto 85 es un
una disminución a la capacidad de F'(C) porque nosotros trabajamos ese método, el RFD, o sea, factores de carga y resistencia. Entonces aquí el punto 85 es parte de que la curva de esfuerzo de formación, del concreto, cuando usted llega al máximo F'(C), usted no está garantizando que ese F'(C) va a ser en absolutamente todas partes, sino que el material pues no es homogéneo, ¿verdad? Entonces tiene que haber una disminución de la capacidad del concreto. Entonces aquí usted debe entender que esto es esfuerzo por área y el punto 85 es esa disminución. Y aquí es lo mismo, esfuerzo por área en el caso del acero. Ahora, el área del concreto que está aquí, para que lo identifique, es que el área G es el área global de la sección de concreto, es toda la sección. Pero como usted está separando cuánto aguanta el concreto y cuánto aguanta el acero, usted no puede en esta área total incluir como que si el acero fuese concreto. Usted lo tiene que separar. Entonces usted al área global del concreto, al área global de la columna, le tiene que restar lo que tiene el acero, el área de acero. Entonces usted la resta y le queda cuánto queda de concreto para multiplicar por el F'(C). Y el área del acero, pues la multiplica por el Fi. ¿Sí? Entonces, si la columna no tuviese, si fuese un puntal, no de concreto reforzado, un puntal fuera de concreto simple, pues estaríamos hablando del área global sin acero. Entonces el acero aquí sería 0 y aquí sería 0. Y entonces, este es muy sencillo. La primera, si yo tengo una columna corta, muy probablemente esa va a fallar a compresión, sin desarrollar flexión. Entonces, el cálculo es fácil, la carga máxima que tiene es esfuerzo máximo por el área. Lo único que tienen que tener, digamos, como precaución, es que es concreto reforzado y usted debe separar el concreto del acero. Al concreto le pone el F'(C) y al acero le pone el Fi. Y con eso sería la carga máxima. Luego hablamos un poco más de este tema, pero si N está ahí, está aquí. ¿Sí? La N está asociada a la palabra nominal. ¿Ya? ¿Qué es nominal? Algo así como decir teórico. Entonces, nosotros no diseñamos con las fuerzas nominales. O sea, nosotros no diseñamos con la resistencia nominal. Nosotros iniciamos con lo que llamamos resistencias de diseño y nosotros las disminuimos por un factor de seguridad. ¿Ya? Entonces, esta que está aquí es nominal. De ahí habría que reducir con un factor de seguridad. Pero por lo pronto, esta sería la máxima sin afectar por un factor de seguridad. ¿Listo? Entonces, esta se va a multiplicar luego por un factor de seguridad. O sea, hasta aquí esto es nominal. Hasta aquí es nominal. Lo máximo teórico. Pero usted no diseña con esto, sino que luego le va a afectar y disminuye todo esto que está aquí por un factor de diseño, por un factor de seguridad. ¿Vale? ¿Qué creen que pueda tener de dificultad esa fórmula? ¿Alguien tiene alguna dificultad con esa fórmula? No tiene, ¿verdad? No tiene ninguna dificultad. Es simplemente esfuerzo por área, eso da una fuerza y lo importante en esto es que hay que separar el concreto del acero. Al concreto el F'(C) y al acero el Fi. ¿Vale? Bueno. Bueno, miren que aquí, esta parte esto también se aplica, ¿sí ven que dice barras y perfiles? En este caso pues incluye las barras que están ahí, pero también los perfiles. Cuando dice perfiles es porque aquí les voy a poner una imagen que la vimos ayer, esta. Si la barra por dentro tuviese un perfil como esos, cuando hablamos del área del acero, incluye ese perfil también. O sea, incluiría el área de las barras y el área
transversal de este perfil también. ¿Listo? O sea, esa fórmula se aplica incluso para columnas mixtas. Incluso para columnas mixtas. Ahora bien, nosotros hablamos de concreto reforzado y nosotros ¿qué reforzamos? Con unas barras de acero. Ustedes, ¿por qué creen que a las barras de acero se les puede aplicar compresión? Sí, en esa imagen que ven ustedes ahí en el centro, usted podría doblar fácil entre comillas, ¿sí? Tampoco es que es con muy poquitica fuerza, pero usted puede doblar una varilla. Sin embargo, si la varilla se dobla, ¿usted por qué le puede poner? ¿Usted por qué cree que a pesar de esta facilidad para doblar una varilla, usted le puede poner una carga de compresión? Incluso aquí en esta fórmula aparece que si la carga es de compresión, mire, el esfuerzo es FI por el área. Pero usted coge una varilla, le aplica una carga de compresión. ¿Usted cree que usted va a ser capaz de desarrollar el esfuerzo del FI? ¿Va a ser capaz de desarrollarlo aplicando una fuerza de compresión a pesar de que usted puede fácilmente doblar una varilla? O sea, cojan una barra de compresión, una barra de acero, y póngale fuerza de compresión. ¿Usted cree que va a ser capaz de desarrollar FI? Jordi, ¿no puede? La fórmula no considera la No, más allá de la fórmula. Imagínese usted coger una varilla. Y ponga, por ejemplo, la varilla, usted la lleva al laboratorio, en el laboratorio de la máquina universal la jalan, ¿verdad? Es un ensayo a tracción. Hagamos lo contrario, coja una varilla y métala en la máquina de cilindros de concreto. Y le hace compresión. ¿Será que usted le puede meter una carga al punto que esa carga sea tan alta que desarrolle esfuerzo FI? ¿O la varilla se dobla antes de desarrollar el esfuerzo FI? Yo creo que se dobló. Yo creo que se dobla antes. ¿O alguien cree que sí se podría? O sea, imagínense el tamaño de un cilindro de concreto, pero de los 30 centímetros del cilindro, usted ponga un pedazo de varilla de 30 centímetros y póngale compresión. ¿Creen que podrían comprimirla al punto de que el esfuerzo de la varilla sea FI? ¿Se desdobla antes? Sí, claro. Eso se dobla antes, ¿sí o no? Y entonces, ¿por qué nosotros en esta fórmula anterior decimos que la capacidad de la columna incluye que el acero desarrolle FI? Si usted va al laboratorio, hace el ensayo, no, pero en la fórmula sí está. ¿Ah? Porque está combinado. Y esa situación es importante que la entiendan, porque cuando nosotros queremos encontrar esa capacidad de carga, ya no solo pensando en parte a la compresión, pero ya un poco más ajustado a lo que sucede tradicionalmente, por ejemplo, en una edificación, nosotros confinamos las barras y parte del confinamiento de las barras, al menos una de las zonas de confinamiento de las barras es la parte exterior de las columnas, a la que nosotros llamamos recubrimiento, ¿verdad? ¿Sí? Pero ¿qué pasa si nosotros bien o no le ponemos recubrimiento o el recubrimiento colapsa? Si el recubrimiento falla.
póngale que te olvidaste. ¿Le puede recubrir? Ujú. No, pues el recubrimiento cumple una función más que, pues, no cumple más una función de aislar el acero Del ambiente, del ambiente y que no lo que no se corroa por corrosión, por ejemplo. Pues, corrosión. ¿Esa es la función? Pues, Esa es una función. Pues ya no queda confinado. Si uno quita el recubrimiento, se acerca a tener un ensayo a compresión de una varilla, como si en la máquina de compresión de cilindros de concreto. O sea, si usted pierde el recubrimiento en una columna, tiene en extremo se acerca a que la varilla pues se pandea solita y no desarrolla el equilibrio. Entonces, uno debe revisar cuánto aguanta la columna, como si no tuviese acero, sino cuánto aguanta el mero recubrimiento de concreto. Porque si usted le genera compresión a una columna y le falla el recubrimiento, que es concreto simple, ¿cierto? Ahí no hay acero, y falla el recubrimiento, de ahí en adelante, ¿qué columna tiene? Pues eso ya no es de concreto reforzado. Prácticamente ya no es de concreto reforzado. Si a usted le falla el recubrimiento, usted se despide de la columna. Cuando usted hablamos de concreto reforzado, usted no puede hablar del refuerzo que se pande solo sin concreto, ¿verdad? Entonces, cuando le falla el recubrimiento, usted se empieza a despedir de la columna. O sea, es un punto crítico. Entonces usted debe analizar cuánto aguanta el recubrimiento de la columna. A mera compresión simple. ¿Y cuánto aguanta? Pues ¿cuánto hay de recubrimiento? ¿Cómo calculamos el recubrimiento? Si lo vemos nosotros en planta y vemos una columna, nosotros tenemos, por ejemplo, una columna cuadrada o rectangular y podemos ver las barras longitudinales, ¿cierto? Y luego vemos aquí la barra, digamos el refuerzo transversal. ¿Ya? ¿El recubrimiento qué es? El recubrimiento pues es simple y llanamente coger la misma columna y todo lo que queda de concreto por fuera del acero, que es lo que normalmente se le llama el núcleo confinado. Entonces usted debe medir ni más ni menos que el recubrimiento. Y el recubrimiento sería esto. Digamos, por fuera, no solo de las barras longitudinales, sino incluso por fuera de las barras transversales. Para hacerlo fácil el cálculo, porque esto queda aquí en unas curvas, ¿sí? Eso queda con unas curvas, pero para hacerlo fácil, pues olvídese de las curvas. Y haga que si usted tiene como recubrimiento aquí 4 centímetros de recubrimiento, recubrimiento 4 centímetros, y esta es una columna de 30 por 30, y tiene recubrimiento de 4 centímetros, ¿cuál es el área que me está preguntando aquí, el área global? Pues el área global es 30 por 30, ¿cierto? Esta es el área global.
Pero cuando aquí en esta forma nos está preguntando cuál es el área del núcleo de concreto confinado, este A sub C, concreto incluido el refuerzo transversal, me está preguntando el área de adentro. ¿Para qué? Para restarla, para que me quede solo esto de acá afuera. Entonces, en este caso, el área C, pues tengo que hacer este hueco de aquí, necesito restar esto. ¿Cuánto mide esto? Sería los 30 menos 2 veces por 4, ¿verdad? Para que me quede este lado. ¿Ya? Y al cuadrado. En este caso es al cuadrado, pero bien podría ser rectangular. En este caso es al cuadrado. ¿Cuánto será? Saquen la calculadora y me ayudan con esto. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 484. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, un F'C de 210 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, ¿cuál sería la resistencia del recubrimiento? De hecho, pongámosle una letra P. ¿Cuál sería la resistencia del recubrimiento? Y le ponemos una letrica N, indicando que es nominal, teórica, sin afectarla todavía por un factor de seguridad. ¿Cuánto? ¿Quién me ayuda? ¿Mm? Entonces, 74.25 toneladas fuerza. ¿Sí? Esa sería la capacidad máxima nominal que tendría la columna en el recubrimiento. ¿Sí o no? O sea, si yo supero una capacidad, una fuerza de compresión mayor a eso, ¿el recubrimiento qué? ¿Falla? ¿Sí? No vayan a confundir esta resta que está aquí, ojo, esta resta no la vayan a confundir con esta resta que es parecida, ¿sí ven? Porque es que esta está restando el área del acero, pero tiene todo el concreto, incluso el concreto de adentro. O sea, tiene incluso el concreto que está aquí adentro. Pero esta de acá, esta otra resta, es solo para encontrar cuál es el concreto que está por fuera del núcleo confinado. ¿Ya? El núcleo de concreto confinado o concreto con refuerzo. Esta que está aquí es esta resta. ¿Bien? Bueno. Entonces, ¿ustedes qué creen que pasa si falla el concreto del recubrimiento? ¿Mm? O sea, usted va, un temblor, un sismo, cualquier cosa, usted va a una obra y ve que el concreto del recubrimiento ya está por fuera, o sea, prácticamente usted lo puede quitar con la mano. Falló, se dañó, lo puede quitar. Entonces usted dice, ¿cuánto le queda alguna capacidad? O sea, ¿usted confía ya en eso como concreto reforzado? Pero uno en ese momento piensa que si aumenta un poquito más la fuerza, las varillas se podrían doblar, se sueltan del concreto y se doblan como en esta imagen. ¿Cierto?
se empieza a doblar, así. Uno, o sea, uno ya, ¿confiaría uno en esa columna como columna de concreto reforzado? Ya no confía. Entonces, ¿cuánto aguanta la columna, digamos, dependiendo del refuerzo transversal? Entonces aquí uno dice, bueno, si yo lo tengo reforzado y tengo pues todos estos refuerzos que están aquí, en este caso transversales, una columna que pareciera cuadrada, ¿cuánto me va a aguantar? Pues, miren, ¿cuánto aguanta lo de adentro? ¿Cuánto aguanta lo de adentro? Pues, si después de perder, miren que esta fórmula que está aquí, ¿sí ven esta? ¿Sí? Esta fórmula pues es la que vi la anterior. O sea, esta fórmula es cuánto aguanta el concreto que está por fuera, o sea, el del recubrimiento. Es esto. Entonces, ¿cuánto aguanta lo de adentro? Yo le puedo dar como una capacidad mayor de refuerzo a lo de adentro después de que vaya dado lo de afuera. Póngale que usted le pone altísimo acero. Alto. ¿Le sirve de algo? Si falla lo de afuera. O sea, usted por más acero que le ponga lo de adentro, si le falla lo de afuera, y ahí en adelante, póngale que el acero quedó pues sobrado. Pero usted dice, cree que porque le quedó sobrado, la columna va a tener más capacidad. Si falla lo de afuera. O sea, si lo de adentro está sobrado, pero lo de afuera falla, usted ya suficiente con eso, ya falló la columna. ¿Sí? Usted con eso ya considera que su columna ha fallado. Que en la práctica sea falla, no, o sea, después de que falle digamos, el recubrimiento, todavía puede aguantar un poco, pero en ese momento usted ya no sabe en qué rato esas varillas se desprenden del concreto y se doblan, o sea, no es que van a fallar porque a compresión las columnas, ese acero puede aguantar mucho más, ¿cierto? Pero usted ya considera que como concreto reforzado, pues ya no hay, o sea, esas varillas se van a doblar. Puede que haya exceso de varillas, pero usted una vez le pone esfuerzo de compresión, pues eso ya no aguanta más, ¿sí? No soportan más. Entonces, cuando nosotros queremos hablar de diseño, ¿cuánto acero le ponemos? ¿Para qué le ponemos más acero? ¿Para qué le ponemos más acero? Si en el momento en que se rompa el concreto que está por fuera con presión, pues ya ¿para qué más acero? Entonces eso le empieza a salir a uno una fórmula para diseñar cuánto acero poner. ¿Para qué pongo más acero si con el concreto que está allá afuera se me rompe y entonces ya no necesito más acero? Entonces más o menos una forma para acercarse a cuánto acero voy a poner. Entonces digo, vea, si yo pierdo lo de afuera, la resistencia de adentro debería dar mesa. Yo, ¿para qué pongo más? ¿Sí o no? Es una forma de llegar a una fórmula de diseño. ¿Esto es cuánto me aguanta por fuera? Pues digamos que lo de adentro, esa sería la capacidad de lo de adentro. Si lo de adentro tiene mucha más capacidad, estoy desperdiciando lo de adentro, ¿sí o no? Entonces digo, si voy a diseñar, si este es mi límite, ¿yo para qué pongo más refuerzo acá? Así de sencillo. Si este es mi límite, pues diseñemos para que esto de acá adentro me quede más o menos igual. Entonces yo lo que estoy haciendo es como un criterio de diseño, es decir, que con el refuerzo de afuera, lo de adentro es la misma, por eso aparece este número 1. ¿Sí? Una vez, lo de adentro es esto, y es igual, lo de afuera igual a una vez lo de adentro. Una vez lo de adentro. Es la misma
resistencia. Ese 1 que aparece ahí, lo tengo así en amarillo, que dice eso. Lo de afuera es igual a una vez lo de adentro. ¿Qué es lo de adentro? Pues mire, este que está aquí, el A sub C, pues es eso, es este. Es el área del concreto confinado, que es este. Es este hueco, aquí que lo veo como hueco. Que en este caso es donde aparecen las varillas y donde aparece el reverso transversal que yo quité. Es este, es ese hueco. Este es el asunto, todo lo que estamos viendo. ¿Ya? Pero le asigno como si lo de adentro, es, digamos, la fuerza que yo tengo ahí adentro, está en FI por una cuantía. O sea, miren que esto que aparece aquí a sub C, por este rho que le dijo usted rho, esta es la cuantía, ¿sí? Por rho sub S, pues. ¿Ya? Esta es la cuantía. Entonces, este a sub C, por el rho, ¿qué es lo que significa físicamente? Solo hablemos de A sub C por el rho. ¿Qué es lo que está diciendo? A sub C es todo este hueco. ¿Y qué es rho? ¿Ah? Es cuánto acero longitudinal pongo en función del área de acero, del área de concreto. ¿Ya? ¿Cómo sacamos nosotros la cuantía? Cuando hacíamos las vigas, ojo, el rho en las vigas, ¿a qué era igual? Pero no, ¿era qué? ¿El área? Pero el área de acero. Decíamos el área A sub S sobre B por D. Pero ojo que en el caso de las vigas, el D era esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí poníamos el área en todo esto era el área de acero, o sea, donde estaba el eje neutro del acero. O sea, sí o no que uno quitaba de esa cuantía, quita el recubrimiento. O sea, pero claro, en el caso de las vigas, uno no quita todo el recubrimiento, solo está quitando el recubrimiento después del acero, atención. Acá es parecido, ¿sí? Pero uno debe quitar no solo el que está después del acero de tensión, sino que en el caso de las columnas hay que quitar el acero que está por fuera ya del recubrimiento, hay que quitarlo todo. Entonces la cuantía que aparece ahí, ahí sí sube ese, ¿no? La cuantía es el área de acero longitudinal total. ¿Por qué? Porque nosotros le podemos decir que esto está a tensión y esto podría estar a compresión cuando revisamos momentos de progresión. Entonces nosotros decimos totales porque es este más este. ¿Sí? Y uno aquí debe dividir ¿qué? Miren que la cuantía aquí es B por D. Aquí no es B por H, sino B por D. Entonces aquí, ¿qué debería poner? ¿Ah? Exactamente. El área del núcleo confinado. El área del núcleo confinado, ¿sí o no que le está quitando el recubrimiento aquí? Así como se le está quitando el recubrimiento en las vigas. Pero en el caso de las columnas hay que quitárselo por alrededor. O sea, así como aquí no es H sino D en las vigas, aquí habría que hacer el D pero alrededor. ¿Ya? Entonces simplemente usted dígalo con el área de concreto y dése cuenta que, mire que aquí, este que está aquí, ¿sí? Si usted lo pasa a multiplicar, dice que es el área por la cuantía del acero, por la cuantía del acero le daría el acero. ¿Qué tal? Bueno, o sea, aún así no pasarlo a multiplicar. ¿Y esto qué es aquí?
área del acero. O sea, la cuantía por el A sub C es el acero. Son estas 4 varillas que están aquí. O sea, esta y esta es el acero total. Esas 4 son el acero total. O sea, en lugar de cuantía del acero por el área global, usted puede poner son el área de las barras longitudinales. Y el área de las barras longitudinales por el FI, ¿qué es? Es la capacidad que tiene a compresión el acero, que es esta formulita de acá. Es FI por el área del acero total. Es la misma. ¿Sí? Esto es A sub S por FI. Entonces, si a mí me falla, miren, si a mí me falla el recubrimiento o la compresión, es como si yo le dijera, pues, ¿y ahí para qué le pongo más acero a compresión? ¿Para qué le pongo más acero si lo que voy a hacer es que cuando le aumente la carga, ese acero a compresión, pues ni siquiera va a desarrollar FI, sino que se me va a doblar, ¿sí o no? Entonces, ¿yo para qué le pongo más acero? Entonces, como criterio de diseño, para iniciar a diseñar columnas, la primera aproximación que uno tiene es, si me falla el recubrimiento, ¿yo para qué le pongo más acero longitudinal? Porque si me falla el recubrimiento, esas varillas ya se van a doblar, ¿sí o no? Con ese criterio, uno dice, ¿para qué le pongo más acero? Entonces, pongámosle el acero hasta donde el recubrimiento me falle. Con ese criterio le queda facilísimo una cosa. ¿Ya? La primera aproximación a diseñar el acero longitudinal de una columna, es decir, si a mí me falla el concreto de recubrimiento, yo para qué le pongo más acero, porque ese acero se me va a pandear. Por eso aparece el 1 ahí, una vez. El 1 es una vez la fuerza de compresión de las varillas. ¿Aquí le pongo más? ¿Le podría poner más? ¿Sí o no? Si el que me pagó me pagó poco. ¿Sí o no le puede pasar eso? Claro. Sí, exacto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Para qué le pongo más acero? ¿Eh? La primera aproximación es una forma sencilla de verlo y es fácil, ¿o no? Se entiende fácilmente. Ahora, esto no es tan cierto. Esto no es tan cierto. Usted somete a compresión pura, o sea, una columna corta, y la somete a compresión pura, o sea, tal cual estuviese sometiendo un cilindro de concreto a compresión, tiene que hacerlo con un cilindro que tiene unas medidas que genere compresión, que no se alcance a flexionar. O sea, uno no mete a la máquina de cilindros un espécimen de concreto muy largo, porque de pronto falla antes porque se flexiona y falla antes que fallar a compresión pura. Por eso es que tiene unas medidas máximas que es que la altura es máximo 2 veces el diámetro. ¿Sí? Ese tiene esa relación basado en que la falla sea a compresión pura. Esas son las medidas. Pero el asunto es que si uno hiciera eso con una columna, no es tan cierto que ya en el ensayo a uno le dé que la capacidad de la columna sea la misma entre decir el esfuerzo, digamos, la resistencia máxima del recubrimiento sea exactamente la misma que poniendo este acero. O sea, usted hace este cálculo, usted hace este cálculo y lo lleva al ensayo, a la máquina severa máquina, pues porque ya meter la compresión con un cilindro, pero con refuerzo, se revienta la máquina primero, ¿ya? Pero digamos que usted tiene la máquina para hacer eso. Usted hace ese ensayo y el asunto es que la columna que esté diseñada con esta cuantía
realmente aguanta más. Aguanta un poco más, ¿sí? Porque, por ejemplo, las varillas, si bien ya se quedan sin recubrimiento, y claro, uno tendría que hacerle un poquito más de fuerza para que entonces las varillas pues, se separen y se doblen, ¿sí o no? Y una vez empiezan a doblar, pues ya se empieza a fallar el concreto solo como concreto simple. Pero hay que hacerle un poquito más de fuerza, ¿sí o no? Hay que hacerle un poquito más de fuerza. Entonces la práctica es que realmente la capacidad del concreto con esta fórmula de diseño, realmente la capacidad es un poquito mayor. Pero no hay garantía de que, no, es que eso aguanta 20% más, eso aguanta 30% más, es una garantía que uno tenga, cosa que en lugar de usar el 1, uno puede usar 1.2, por ejemplo. ¿Qué pasa si yo en lugar del 1 uso 1.2? Hagámoslo aquí, hagámoslo aquí, hagámoslo aquí. Nosotros ya tenemos la capacidad, mire, nosotros ya tenemos la capacidad del recubrimiento, de la compresión del recubrimiento, ¿verdad? Primero hagámoslo con 1, hagámoslo con 1. Entonces, el FI, usemos un FI de 4.200 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Ese es el FI. Y usemos un recubrimiento de 4 centímetros. Recubrimiento de 4 centímetros, que es lo que estamos haciendo ahí. Entonces, ¿cuál debería ser la cuantía? Solo me falta la cuantía. ¿Cuál debería ser la cuantía? Que ahí dice cuantía sub S. ¿Cuál es la cuantía y cuánto es el acero exportado? Longitudinal.